Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. El sermón que se va a exponer tiene por objeto que recordemos la justicia amorosa, misericordiosa, con la cual tratará Dios con los integrantes de su iglesia cuando se dé el juicio final sobre la humanidad. Ahora, ¿esto qué significa? Que si usted ha nacido de nuevo, todo lo que va a escuchar es a favor suyo. Muchos de los términos leídos en el pasaje de Romanos están relacionados a lo jurídico. Hay algunos que le llaman al libro de Romanos la Constitución cristiana, ¿no? En los versículos que fue la lectura bíblica que nos dio Ruth, ¿ya? En total han habido 11 términos jurídicos y dos de ellos se repiten continuamente. Ahora, esta epístola, vuelvo a repetir, es llamada la Constitución y Declaración de Derechos de la Fe Cristiana. Ojo que son derechos que Dios nos da. No son derechos a mérito de que nosotros nos hemos ganado nada, ¿ya? Porque lo que nunca hay que olvidar, que para los creyentes van adelante sus obligaciones que sus derechos. Estos derechos son completamente por gracia. Siempre es bueno aclarar. Esta carta fue escrita no al pueblo romano en general, sí a los nacidos de nuevo que congregaban en la ciudad de Roma. Estos cristianos tenían cultura romana, por lo tanto, netamente jurídica. No se olviden que todas las constituciones, todas las leyes del mundo están arropadas en la ley romana. Bueno, lo que también tenemos que asimilar, comprender y nunca olvidar es lo que les he dicho. Todas las leyes del mundo occidental y oriental en la actualidad están arropadas en la visión legal de los romanos. Da la sensación que Pablo, sabiendo que ellos comprendían principios jurídicos, les recuerda lineamientos básicos para que avisoren cómo se declarará la inocencia y la culpabilidad del ser humano cuando le toque el juicio ante Dios. Como hecho fundamental, uno comparece ante un tribunal cuando esto implica que somos acusados. ¿Cuál será la acusación contra los seres humanos cuando lleguen ante el trono de la gracia? La entrega del día de hoy se llama el código que se cumplirá. El código que se cumplirá. Para lo cual vayamos a Romanos, capítulo 3, versículo 9. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Les voy a rogar que una vez que lo ubiquen, se pongan de pie, pero solamente si lo han ubicado, ¿ya? Porque si no me engañan y yo leo antes de lo que debería leer. Ahora, si usted está delicadito, sentadito nomás, ¿ya? Romanos, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que, escuchen, que todos estamos bajo pecado. Incline su rostro y permítame que los guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, Señor, los que están escuchando hoy día el mensaje comprenden a cabalidad que no existe hombre digno de predicar su evangelio. Pero hoy usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Utilice el trabajo que he preparado para usted, para que los que estamos en este auditorio, mis hermanos que escuchan y el que esté exponiendo, recordemos, Señor, los principios jurídicos a nuestro favor que por gracia tenemos. Y que recordemos, Señor, por qué tenemos que luchar para evangelizar a las personas con que interactuamos. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, tomen asiento.
En esta acusación, como creo que es fácil deducir por la lectura, está implicada toda la raza humana. Los judíos, representados por el pueblo de Israel, y los gentiles, los que nos representan a todos los que no tenemos raíz judía, ¿no? Ahora, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acusa a todo hombre, a toda mujer de pecadores y como tal incursos en un juicio divino. Y hay un código que sí se va a cumplir, porque Dios es Dios de justicia. Y es imposible que Él transgreda los códigos que están preestablecidos en la palabra del Señor. No interesa su raza, no interesa su posición económica, no interesa lo que usted crea. Forzosamente el código del Señor con respecto de la salvación se va a cumplir. Incluso si es un creyente verdadero usted, pero está pasando problemas serios, conflictos de su identidad y su corazón le está engañando, no se olviden que Dios es superior al corazón humano. Hemos establecido el caso. Todo hombre se encuentra acusado de pecado. Aclaremos ahora lo que significa la noción de pecado. Pecado, gracias hijita, pecado es todo aquello contrario a la voluntad de Dios. Y este es el motivo de la acusación que pesa sobre todo integrante de la raza humana que en algún momento de su existencia ha ido en contra de la voluntad manifiesta de Dios. Y escúcheme por favor, para esto no es ni siquiera necesario haber leído la Biblia, porque Dios en su infinita sabiduría y previsión a todo integrante de la raza humana ha sellado su palabra en lo que nosotros conocemos como la conciencia, la palabra de Jehová, por la cual todo ser humano se da cuenta de lo bueno y de lo malo. En Romanos capítulo 5, versículos del 17 al 19, búsquelo por favor, podemos detectar una idea repetitiva mediante la cual podemos establecer dos grupos que serán sometidos a la justicia divina. Romanos capítulo 5, versículo 17, vamos a leer el versículo 17, pero solamente su primera parte, que dice así: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, ahí nomás. O sea, nos está hablando de un grupo, por la transgresión de uno reinó la muerte. Ahora leamos el versículo 18 completo. Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, este es un grupo, y acá da el segundo grupo. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En el 18 ya viene con la contraparte. Se establecen los dos grupos. Versículo 19 en su primera parte dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, ¿cuál es el hombre que desobedeció? Todos sabemos que la primera que desobedeció fue Adán, fue Eva. Sin embargo, Dios establece que la culpabilidad es del hombre, Adán. O sea, Adán, la confirmación del pecado original. ¿Ya? Y a mérito de eso, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, o sea, una muchedumbre, fueron constituidos pecadores. ¿Quién es esta muchedumbre? Todo nacido de la estirpe de Adán. O sea, mejor dicho, todo ser humano. Versículo 19 en su segunda parte dice: así también, el otro grupo, por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Los muchos serán constituidos juntos. Otra vez, los muchos.
hay una muchedumbre que van a ser constituidos justos, pero no por lo que hagan, sino porque se están guardeciendo dentro del trabajo vicario del único justo que transitó por el mundo. Luego de vistos estos versos, podemos precisar el ordenamiento jurídico que va a prevalecer el día que todo ser humano se encuentre con su Creador. Ya hemos, mediante la palabra del Señor, determinado dos grupos. ¿Y cuál es la raíz de cada grupo? Un grupo, el que va a ser condenado, se cimenta y no quiere dejar la herencia de Adán. Y el segundo grupo se cimenta en un trabajo que ellos mismos no pueden hacer, que lo hizo el único ser justo, Jesucristo. Por lo tanto, a saber, unos serán condenados como transgresores, repito, porque es sumamente importante, no porque sean malos, no porque sean buenos, porque la maldad y la bondad son actitudes de todo ser humano que puede tener mucho en su vida. No es por eso, sino porque han decidido mantener intacta la herencia adámica. Es una decisión personal. No quieren que le toquen su herencia adámica. ¿De qué estamos hablando? Del pecado original. Se declaran desobedientes por desoír el llamado a la salvación. Y como tal, tendrán una muerte por paga. ¿Qué significa esta muerte por paga? Separados por los siglos de la presencia de Dios. Y acá quiero hacer un acápite. Por favor, escúcheme con suma claridad. El único ser que es eterno hacia atrás y hacia adelante es Dios. Dios Trino. Nunca tuvo principio ni tendrá fin. Y no olvidemos que todo ser humano es la estirpe de Dios. O sea, nace de Dios. Y al nacer de Dios tiene un origen. Pero por ser imagen de Dios, tiene un principio, no por ser imagen de Dios, sino por haber nacido de Dios, por el Espíritu que Él puso en cada uno de nosotros, pero al igual que Él, somos eternos hacia adelante. Somos eternos hacia adelante. Y el código que se va a cumplir es que aquellos que decidan soberanamente mantener su herencia adámica, van a ser condenados por los siglos a no gozar con la presencia ni la bondad de Dios. Y aquellos que, sin importar todo su pasado, que puede ser terrible, con horrores terribles, pero acepten el trabajo vicario de la cruz, por toda una eternidad, van a gozar de la presencia de Dios. Y bueno, relatemos algunos principios jurídicos universales en los cuales va a trazarse los 4 puntos que vamos a tocar. El primero, de acuerdo al principio de la legalidad, nadie puede ser condenado si no ha cometido un acto prescrito previamente en la ley que lo rige. O sea, si la ley no estipula un castigo o una pena, yo no puedo ser condenado. Por eso que hay veces hay leyes que, como no tienen ordenamiento jurídico, o sea, no tienen penalidad, entonces la ley es letra muerta. ¿Ya? Segundo principio. Asimismo, comprendemos que en un Estado de Derecho, las penas estipuladas en el Código Penal se cumplirán. Miren, esto es sumamente importante porque de acá se desglosa cómo todo, por ejemplo, una nación o comunidad está caminando en desorden. Ustedes saben que en nuestra patria, todos los problemas que están aconteciendo, hay personas que incluso ocupan un curul de padres de la patria y apoyan que haya un desgobierno, porque las leyes peruanas, escúcheme por favor, las leyes peruanas, ya el Código Penal peruano es casi perfecto. Estipula casi todas las penas para posibles hechos jurídicos desleables. Sin embargo, estos padres de la patria
ya estos padres de la patria, sabiendo las penas que estipulan el Código Penal, ellos hacen un montón de vericuetos para que ese código no se cumpla. Incluso salen y apoyan vandalismos. Tercero, sería un despropósito que un juez acepte el pago de una deuda de parte de un inocente. Óigame, dígame, ¿no? O sea, yo soy juez y un inocente quiere pagar por algo que no ha cometido, yo no le voy a aceptar que pague, ¿no? A menos que quiera pagar por otro. Ahí sí, ¿no? Pero si no ha cometido nada, ¿por qué va a pagar? ¿Por qué va a pagar? Y ahí también se ve cómo se ha perdido la justicia en muchos países, ¿no? Gente inocente, ¿no?, que los hacen pagar por delitos que no han cometido. Pero con respecto de Dios, nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. Y lo cuarto, las autoridades deben velar por el cumplimiento de las leyes del Estado al cual pertenece. Otra cuestión que vemos en los países que van alejándose de Dios, ¿no? Las autoridades ya no velan por el cumplimiento de las leyes, ¿ya? Pero no se olviden que en el caso de nosotros solamente hay una autoridad jurídica, Dios mismo. Y Él va a hacer que se cumpla cada tilde de la ley que Él ha estipulado. Ahora sí, veamos estos principios en forma separada. El primero, de acuerdo al principio de la legalidad, nadie puede ser penado si no ha cometido un acto descrito previamente por la ley. Muchas personas que han sido educadas en nuestra cultura occidental piensan que Dios es un ser justo y en eso tienen muchísima razón, por lo que su lógica establece lo siguiente. Si Adán y Eva fueron los que cometieron el pecado original, sería injusto y desproporcionado que todo hombre y mujer cargue con la responsabilidad por lo que ellos hicieron. Entonces, con una lógica ellos piensan, ellos y solo ellos deben pagar la transgresión cometida. Y ellos mismos hacen este análisis. A mí me ha pasado cuando he evangelizado. ¿Por qué hemos de pagar nosotros por lo que no hicimos? Y concluyen su razonamiento de la siguiente manera. Dios no puede obrar así. Ahora vayamos a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Miren lo que dice. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿saben lo que está hablando acá? De otro principio jurídico que se llama la ley de la herencia. Los descendientes jalan la herencia, sea buena o sea mala, ¿ya? Ahora, y enfáticamente, todos los descendientes hemos pecado por herencia. Pero no solamente por eso. Llega un momento en que cada descendiente de Adán comete una acción pecaminosa y hace en contra de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, Adán recibió paga justa, a saber, fue arrojado de Edén. Su cargo como administrador de todo lo creado le fue quitado. Su cuerpo conoció corrupción y supongo que el cargo de conciencia debe haberle perseguido por largo tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo un amigo japonés que me contaba que su hermano, que era el que estaba administrando la herencia familiar, se dedicó a los juegos. Salió de su hacienda con una mercadería, la vendió y en vez de regresar con el dinero a su casa, se fue a los casinos japoneses. Los japoneses tienen mucho problema con todo lo que sea timba. Y el hombre fue a la calle Capón, a uno de los garitos de la calle Capón, y jugó, ganó, perdió y perdió toda la herencia. O sea, todo el dinero que había ganado.
Después que perdió todo el dinero, había venido también a Lima para hacer el cambio de razón social y jugó y lo perdió. Jugó a las casas y la perdió. Y cuando ya no tenía prácticamente nada de esa familia acá en Lima, no en el Japón, le dijo, préstame un sitio para llamar por teléfono a mi casa. Y el del garito, bueno, contento porque va a pedir más plata. Se metió adentro y escucharon ¡bum! Se mató. La conciencia de lo que había hecho. Hermanos míos, el pecado que cometemos a veces hace que no vivamos tranquilos. A veces hace que no vivamos tranquilos. Veamos otro verso que categóricamente afirma la verdadera situación jurídica de todo ser humano. Romanos, capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No interesa de qué ser humano estemos hablando. Todos sin excepción. En algún momento de nuestra vida transgredimos la ley de Dios. Por lo tanto, las Escrituras nos avisan que no hay justo ni aún uno. Y ese es el resultado ya no de la herencia del pecado original, sino de la acción de todo ser humano. Permítame una interrogante. ¿Alguien puede escapar de esta realidad? Le pregunto a usted, no me responda, o si usted mismo diga, ¿nunca ha hecho nada malo? ¿Nunca ha hecho nada malo? O sea, para no clasificar, un ser humano nunca debería hacer nada malo, o sea, cumplir todos los días y en todo momento los 10 mandamientos de la ley de Dios. Una mente educada en la lógica jurídica occidental concibe que cada hombre o mujer será responsable de los delitos o faltas que comete. Por tanto, razona que el que delinque, y solo él, debe pagar sus delitos. Y si esto solo fuera así, todos estaríamos condenados a una eternidad sin Dios. Y he aquí lo maravilloso de su misericordia para con su iglesia. Y he aquí lo maravilloso de su ordenamiento jurídico, que tiene que ver también con la misericordia para el resto de la humanidad que aún no acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Lo que nos lleva al segundo principio jurídico. En un Estado de derecho, las penas estipuladas en el Código Penal se cumplirán. En un Estado de derecho, las penas estipuladas en el Código Penal se cumplirán. Romanos, capítulo 6, versículo 23. La primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí se cumple el segundo principio jurídico. Los pecados por los cuales somos considerados culpables nos hacen merecedores a muerte. Sinónimo. Sinónimo. Putrefacción. Sinónimo. Infierno. Sinónimo. Lago de fuego. Sinónimo. Alejados por siempre de la gracia de Dios. Entonces, todos nosotros, sin excepción, merecemos ir al infierno. Y demos gracias a Dios que ahí va a ser el lloro y el llanto. Y no demos gracias a Dios por el lloro y el llanto, sino que si usted se ha protegido con la sangre derramada en la cruz, no interesa los pecados que usted haya cometido. Las Escrituras dicen, porque la paga del pecado, no dice la paga de los pecados, como erróneamente enseña el grupo que se autodenomina, ya, como el grupo cristiano que es el más puro y el más
acercado a Dios. Porque la Biblia dice pecado, no pecados. Habla en singular, no en plural. Entonces, por un solo pecado, merecemos estar en el infierno, por siempre alejado de Dios. Y ese es el sitio que se merece cada uno de ustedes y el predicador. ¿Y saben por qué? Porque el pecado no necesita una acción. Hay personas que son tan éticas y que tienen tanto dominio propio que no pecan en acción. Pero el pecado también es de pensamiento. Así que con un pensamiento errado, por ejemplo, echarle la culpa a alguien de que no ha hecho y lo ha hecho otra persona, pero yo digo que él ha de decir, él es, ¿ya? Ese pensamiento que es pecaminoso hace que yo debería ir por los siglos de siglos al infierno. Lo que nos lleva al tercer principio jurídico. Sería un despropósito que un juez acepte el pago de una deuda de parte de un inocente. Y acá ya comienza a picar, ¿no? Porque, ¿usted sería inocente? Primero establezcamos que Dios es juez supremo y que hará lo justo. Génesis, capítulo 18, versículo 25. Génesis. Pero no pidan Romanos, por favor. Génesis, capítulo 18, versículo 25. Dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? O sea, está claro, ¿no? Él es el juez supremo y él no le va a pagar lo mismo a un impío que a una persona que ha dejado de ser impía a mérito de haberse protegido con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. No estamos hablando de un ser perfecto, ¿ya? Estamos hablando de un pecador como este pastor, pero que ha aceptado el trabajo vicario de Jesucristo en la cruz. Y ese juez justo ideó un despropósito para una mente humana lógica. ¿Cuál es el despropósito? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y le voy a demostrar con su propia persona que es un despropósito de acuerdo a la lógica. Porque no se olviden que por más amor que tengamos, no puede rebasar nuestra lógica de ser humano. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Acá está el despropósito. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuál es el despropósito? Que el justo muera por el injusto. Pregunto, con sinceridad, para que usted se dé cuenta que su lógica no puede hacer que aflore el amor de Dios en usted. En mí yo también. Pregunto, con sinceridad, ¿amas a tu hijo, varón de Dios? ¿Lo amas? ¿Tu hijita, amas a tu hijo? ¿Lo entregarías por un delincuente para que se salve? La lógica del ser humano no acepta un amor tan perfecto. Es imposible que nuestra lógica rebase y pueda comprender esa capacidad inmensa de amar. Hermanos, yo sé que soy sumamente imperfecto. Yo estoy plenamente convencido que si Dios me ha levantado como pastor,
es porque si yo no tengo este training como pastor, yo sería el último de los últimos. Y a mí me maravilla las cosas que Dios hace para evitar que nosotros regresemos al pecado. Pregunto, ¿esto me hace perfecto? No. Esto me hace un ser humano que debe tener la capacidad de comprender toda la misericordia y todo el ordenamiento y todo lo que Dios ha hecho para que yo pueda seguir pastoreando, para que usted sea un correcto esposo, una correcta esposa, una correcta o un correcto hijo, un correcto creyente, un correcto ciudadano del mundo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y usando términos y situaciones jurídicas que aquellos entonces sí comprendían los romanos, explica el por qué un justo, Jesús, pagaba por los injustos, seres humanos que no merecemos nada. Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Que aquí más o menos vamos a comprender por qué los romanos han brillado tanto en el mundo jurídico. Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Permítame que se los explique usando el griego koiné. Lo que en nuestra Reina Valera 1960 leemos como fiador es el griego koiné egous. La idea que expresa es de un garante divino. O sea, aquella persona que salía garante decían es enviado por los dioses. Porque era una persona que se iba a sacrificar. Entonces decían, los dioses lo están empujando a ser garante. Los ciudadanos del Imperio Romano comprendían a las claras que el concepto de un fiador o garante que se le daba a Jesús era porque le estaban diciendo que era divino. Ahora, ¿por qué en los términos y en la aplicación jurídica romana existía la figura del fiador? Y los términos para fiador era fidejusor y la palabra espromisor. La palabra fidejusor implicaba que el fidejusor se comprometía a pagar por otro su deuda si éste no cumplía con pagarla. Ahora, este término no es apropiado para aclarar lo hecho por Jesús. No es apropiado. ¿Por qué? Porque no hay hombre que pueda pagar por sí mismo por un pecado cometido contra Dios. Y esto es un imposible. Pero está el otro término. Espromisor, que era un fiador que se comprometía a pagar incondicionalmente por otro. Librar al deudor de su carga y responsabilidad de una vez y por todas. O sea, de hecho, este espromisor era una persona que no iba a pagar intereses por intereses. Decía cuánto debe y pagaba todo. Y si en ese momento decía, se avivaba el comerciante, decía, no es más, ¿cuánto es más? Tanto pagaba él sin más. O sea, de una lo libraba. Y cuando veían este tipo de seres, este tipo de romanos, decían, este hombre es enviado por los dioses. Los romanos comprendían a cabalidad que lo hecho por Jesús cabía dentro de un orden jurídico correcto, perfecto y misericordioso. No es una mediación caótica. La mente jurídica romana lo comprendía a cabalidad. Ahora, una cosa es comprenderlo a cabalidad y otra cosa que ellos estén dispuestos a hacer algo así. ¿Ya? Ahora, el espromisor era lógico que realice su acción de fiador por alguien que conozca íntimamente
con el cual tenga una ligazón. Por eso es que le pregunté al hermano si él sería capaz de ser estromisor y dijo no. ¿Por qué? Porque simplemente lo que ocurría en Roma era lo siguiente, que asistía a este tipo de personas, pero había una ligazón con la persona que iba a pagarle la deuda. ¿Ya? Iba a pagarle la deuda. Por eso es que pueda que eso sí lo hagas. ¿Y sabes cuándo? Simple. Si tiene 2 hijos y te dicen que uno va a morir y te dicen que necesitan la médula del otro, pero es peligroso y puede hacer que muera, es probable que tú aceptes que operen a tu hijo para salvarle la vida al otro, porque hay la posibilidad que los dos se salven. ¿Se dan cuenta? Porque hay una ligazón. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la ligazón del Creador con nosotros? Y lo voy a responder. La ligazón es el amor que Dios siente por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pregunto, ¿dónde podemos encontrar un amor igual? Un amor desinteresado y tan puro. Jesús amó a los que le escupieron. Jesús amó a los que lo torturaron. Jesús amó a los discípulos que no pudieron orar con él. Jesús amó a Pedro, que lo abandonó 3 veces y le dijo: pero, ¿me amas? Por gente vil, llena de pecados, por ignorantes, por pobres espirituales en extremo, por pedantes como lo que hizo Pedro. No, Señor, yo no te abandonaré. Por desobedientes y 1000 situaciones más de la decadencia de la moral de un ser humano. Ese amor nos tiene Dios. Las Escrituras proclaman que Dios es amor, y solo un ser de amor perfecto es capaz de sacrificarse escúcheme por favor, por una humanidad enferma por el pecado. Miren, no quiero mirar a ninguno de ustedes. En todo caso tendría que mirarme al espejo. Y me miro al espejo y digo a cabalidad que todos los días peco. Si no es de pensamiento, palabra u obra. ¿Y saben qué? Yo no merezco nada. Sin embargo, no logro asimilar, mi lógica no me permite asimilar tanto amor por un pecador como yo. No logra asimilar mi lógica. Pero Dios es así. Dios es perfecto en todos sus caminos. Él pagó la deuda de los hombres que somos incapaces de cancelar por nuestros propios medios, por una humanidad que solamente está esperando la oportunidad y el deseo para volverle a voltear la cara. Pregunto, ¿no podemos perdonar a nuestros familiares? ¿No podemos seguir luchando por aquellos que son terribles y nos clavan un puñal a cada rato? ¿No podemos seguir luchando por aquellas personas que nos han hecho daño? ¿Sería usted capaz de llevarle el evangelio a un comunista? ¿Sería capaz usted de llevarle el evangelio a un violador? Es difícil, ¿no? Pero el amor de Dios, que se multiplica en nuestros corazones, hace que podamos hacer cosas que con la lógica no podemos hacer. ¿Se acuerdan lo que decían los apóstoles? Las palabras siguen deducidas. ¿Quién la podrá aguantar? Y ellos fueron los que la aguantaron. ¿Y saben por qué? Porque cuando aceptamos ser educados en Cristo, poco a poco nuestra lógica comienza a morir y da vida el amor de Dios en nosotros. Un creyente demasiado lógico, que todo lo ve condenar a los demás, es un creyente que aún no está permitiendo que Cristo edifique su vida en él. Un pecado, hermanos míos, un solo pecado nos manda al infierno.
Y necesitamos un mediador, porque la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que nos lleva al cuarto principio. Las autoridades deben velar por el cumplimiento de la ley y el Estado al cual pertenece. Y comprendemos, usted lo comprende, que en un Estado de Derecho, las penas de un código penal deberían cumplirse. Ahora, estamos hablando de un gobierno perfecto, donde las leyes estipuladas por Dios sí se van a cumplir, porque Dios es un ser de orden, y Él no va a desconocer su palabra empeñada y difundida mediante las Escrituras, porque la Biblia dice, tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad. Aunque mi corazón me traicione y pueda hacer que por un pecado terrible que yo haga, Dios pueda decir que yo no merezco el cielo, efectivamente nunca lo he merecido, pero igualito su palabra es verdad y me va a llevar a ese sitio glorioso. Y este versículo me da una esperanza especial de que pese a ser pecador, ya no vivo en el reino del pecado, por lo tanto no soy reo de muerte, por lo tanto voy a escapar, ya escapé de ese grupo, porque hace más de 2000 años atrás Jesucristo pagó mis pecados desde antes que yo lo reciba, desde el momento que lo estoy recibiendo y hasta el final de mi día. Pero, y los que soberanamente no quieran aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y hemos leído, ¿no? Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo el pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por eso vino Jesucristo, Dios hecho hombre, para pagar los pecados que Él nunca cometió, para ser el estromisor, el fiador por cada ser humano que le solicite su fianza, por cada hombre y mujer, que humildemente comprenda que nada de lo suyo sirve para el pago de sus pecados cometidos. Hermanos, por favor, escúchenme. Tenemos que crecer en misericordia para poder presentar a Cristo a los demás. Yo sé que es difícil, ¿ya? A veces uno toma determinaciones. Personas que se portan mal. Personas que hacen todo al revés. Que nos meten una puñalada en el corazón. Y a veces entra el deseo de volverlos duros como una roca. Y ese no es el camino. Porque no sabemos qué va a pasar con la otra parte. Pero lo que sí sabemos, que debemos ser olor fragante para Cristo. Solamente aquel que es capaz de ayudar a un enemigo, una persona que se porte mal, es capaz de ser dadivoso con su hermano en Cristo. Escúcheme. Solamente aquel que es capaz de ayudar a un enemigo suyo es capaz de ser dadivoso con su hermano en Cristo. Porque lo mayor nos prepara con lo menor. No es al revés. ¿Por qué creen que sufrimos tanto? ¿Saben por qué Dios permite que suframos? Para que mediante ese sufrimiento que ha lacerado nuestra alma, nosotros podamos ayudar a otros que recién empiezan su vía crucis. Tenemos que sufrir para prepararnos, para ser dignos de aquel que murió en la cruz. Alguien puede estar preguntando, ¿no? ¿Por qué lo hace Dios? Por gracia. ¿Y qué es la gracia? Lo voy a responder con simpleza. Un favor que no merecemos. Esa es la gracia. Usted va a ir al cielo si ha recibido a Cristo. Yo voy a ir al cielo si he recibido a Cristo. Pero no porque lo merezca, sino porque Dios me ha hecho un regalo que yo no merezco. Y si Dios me ha hecho eso a mí, pregunto, ¿queremos que las personas que necesitan nuestra misericordia hagan algo bueno? No lo van a hacer. No lo van a hacer. Si están perdidos y engañados por el pecado, no lo van a hacer. Todo lo que usted haga por ellos van a pensar que son tontos. Todo lo que ustedes hagan por ellos van a pensar que se pasean con usted. Pero
tenemos que seguir intentando. ¿Saben por qué? Porque la salvación no es del hombre, es de Dios. Y a veces Dios utiliza todas las cosas que hace un ser humano misericordioso para que Cristo alumbre el corazón de esa persona que es perdida. Yo a pocos les he contado, pero cuando yo estaba perdido, hermanos míos, completamente perdido, me acuerdo una vez estaba, no sé en qué pueblo joven, no sé en qué barrio marginal, y no digo marginal por la gente que vivía ahí, sino porque no tenía nada de nada. Y me acuerdo que estaba en esos tubos de Sedapal, perdido ahí, y solamente me acuerdo una mano temblorosa de un anciano que me acercó un papelito y yo lo agarré y decía, Cristo te ama. Lo agarré y lo boté. Y después decía yo, Cristo me ama, Cristo me ama. Y de alguna forma preparó mi mente. Y seguí mi vida, perdido, hasta llegó el momento en que otra vez Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y no sé en qué momento claudiqué a Cristo. Y ahora recorro el mundo diciendo lo mismo a los demás. Cristo te ama. Y no espero que mi mensaje ni mi ejemplo cambie a los seres humanos. Pero tenemos que seguir bregando, porque la salvación es de Dios. La esperanza está ahí. No desperdiciemos el sacrificio hecho en la cruz de Jesucristo. Sigamos bregando. Hermanos, no nos flagelemos. Yo no puedo cambiar a nadie. ¿Usted lo puede cambiar? Pero estos principios jurídicos deben darnos fuerza para seguir bregando por aquellas personas que están alejadas de Dios y comprender que el Dios justo va a usar nuestras acciones justas y correctas para la gloria y honra suya. Yo deseo de todo corazón, que todos aquellos que he conocido, a los que le he dado vida, a los que le han dado vida mis hermanas, a los vecinos de mi barrio, yo deseo de todo corazón que todos lleguen a la salvación. Yo deseo, pero sé que todos no van a llegar. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo duro? ¿O sigo intentando ser misericordioso como Cristo es misericordioso cada día conmigo? ¿No es lo mismo con usted? Hermano mío, nosotros ya hemos escapado de las garras del lago de fuego. Pero hay muchas personas dentro de nuestro propio hogar, dentro de los vecinos, dentro de nuestro centro de trabajo, que probablemente no le podemos predicar a todos, pero seamos esa prédica muda. Usted tiene problemas, yo también. Usted es favorito, yo también. Usted a veces quiere ahorcar a alguien, yo también. Pero tenemos que aprender a no dejar de ser misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Hemos revisado algunos principios jurídicos por los cuales tenemos que tener tranquilidad de que Dios nos va a llevar a su presencia. Pero también estos principios jurídicos tienen que avisarnos que tenemos que seguir bregando, porque Dios no va a cambiar su código. Y nosotros no podemos darle salvación a nadie. Solamente podemos seguir trabajando para la gloria y la honra de Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted luchando por alguien? ¿Comprende que Dios va a cumplir su código? ¿Hay alguna persona que usted ama pero nunca le ha dado palabra de vida? ¿O no le ha dado ejemplo de lo que Dios está haciendo con usted? ¿Y su corazón lo acusa? Y si su corazón lo acusa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mayor es Dios, pero tenemos que hacer la prueba por ellos. Y quiero pedirle a los que están ahorita escuchando el mensaje, si alguien tiene en mente a alguien que desea
ayudarlo, porque sabe que el código de Dios se va a cumplir. Y usted quiere ayudarlo a hacer lo correcto, pero le falta fuerzas. Si es así, hágame una señal para orar por usted. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermanos, si esa es su decisión, comprenda que tienen que imitar cada día más y más al Señor Jesús, aunque nos paguen mal. Que la gloria y la honra sea para Él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas, Señor. Ayúdelo, Señor, en los propósitos que están haciendo, mi Dios Santo. Y oramos, Señor, por aquellos que no han levantado la mano, Señor, porque comprenden, mi Dios Santo, que están en un estándar normal. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Señor, gracias por el gozo que tenemos al escuchar su palabra, sabiendo, Señor, que sí o sí vamos a ir al cielo. Gracias, papito lindo, por todas las maravillas que usted hace y sigue haciendo con nosotros. Así le pedimos en el bendito nombre del Señor.